Gracias, Edgardo. Bueno, voy a intentar ser breve, no tengo mucho tiempo y son temas amplios. Empezando por el contexto, cuando vi el título de esta actividad, que es el Control Fiscal Sin Fronteras, se me ocurrieron dos temas importantísimos. Uno de ellos a las auditorías internacionales, el otro la cobranza internacional. Creo yo que son dos prácticas de cooperación totalmente necesarias y no observadas por la mayoría de los países en América Latina y en el Caribe. Eso es lo que pudimos comprobar del CIAT. Como pueden ver el título de mi presentación, versión 2.0 de la cooperación internacional. ¿Por qué me refiero a la versión 2.0? La 1.0 tal vez es la que nos comentaba el administrador tributario, Ricardo Echegaray, el administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde él hablaba del intercambio de información. El intercambio de información, hoy por hoy, es una práctica que muy generalizada. A todos nos llega información sobre el intercambio de información, sobre lo que está pasando en el mundo. Los países están haciendo esfuerzos, pero es una realidad para pocos, entre ellos la FIP, pero sigue siendo un sueño para muchos. La cooperación 2.0 es un sueño para casi todos en América Latina y el Caribe. Hemos visto y sabemos que la tributación se ha vuelto algo complejo. Empezó con el diezmo en la iglesia como algo simple, era el 10% sobre una base imponible, y hoy por hoy creo que un ingeniero nuclear no entiende la tributación. Se han generado normas, medidas antiabuso, tratado de doble imposición, y sobre eso parches y parches y parches, y aparece BEPS. Y BEPS dice, vamos a replantearnos todo esto de nuevo. Y hay novedades, el trabajo es bueno, pero también hay muchos parches que hacen a su vez más compleja la tributación, porque obviamente se hizo más complejo el terreno. Entonces, ante esta complejidad, el intercambio de información, ya sea automático o bajo requerimiento, no es suficiente. Y es por eso que planteo estos temas como alternativas. Ojo, no son la solución, no es el remedio a todo, es muy complejo implementar y es difícil tener éxito, pero creo que hay que observarlas, estudiarlas y difundirlas. Empiezo por las fiscalizaciones simultáneas, conjuntas, multilaterales. Como ven, tienen muchos nombres, no es un concepto jurídico. Sin embargo, en la mayoría de las bases legales que admiten este tipo de procedimientos se habla de fiscalizaciones simultáneas. No es un concepto jurídico, pero cada una de estos tipos de fiscalizaciones tiene un significado, que es una fiscalización simultánea. Cada administración tributaria en su propio país conforma un equipo, coordinan entre sí, entre dos administraciones tributarias, para controlar o revisar las operaciones de un mismo contribuyente. Una fiscalización conjunta, en cambio, va mucho más allá. Se forma un solo equipo de auditoría entre dos administraciones tributarias y se controla un contribuyente. Y las multilaterales pueden ser tanto las conjuntas como las simultáneas, pero con más de dos países, lo que agrega una complejidad adicional. ¿Quiénes tienen experiencia en esto? Bueno, podría citar Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Japón, en principal los países desarrollados, pero principalmente los países europeos, porque tienen un contexto integrado que les permite llevar a cabo este tipo de iniciativas a través de directivas o normas supranacionales de la propia Unión Europea y de un programa que se llama Fiscally, que ayuda a coordinar y motiva este tipo de procedimientos. En América Latina hay experiencia, sí, en fiscalizaciones simultáneas, principalmente en México, que tiene unas 5 llevadas a cabo en los últimos años, principalmente con Estados Unidos. Argentina, porque me había comentado hace muchísimo tiempo Cecilia Ventura, había tenido una fiscalización simultánea, pero no conozco cómo fue exactamente el caso. Y por un estudio que había leído de la OECD, Chile dijo que tenía un tratado bilateral sobre actividades mineras con Argentina que podría involucrar estos controles conjuntos. Esto fue en el año 2010, pero por ahí dejo para el debate si es que hubo alguna experiencia concreta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas auditorías conjuntas? Yo creo que ya se lo deben estar imaginando. Al momento de la definición de los riesgos, es mucho más fácil definir riesgos porque podemos ver la otra mitad de la historia, que es lo que nos cuenta el otro país en una relación bilateral o los otros países en una relación multilateral, y podemos definir mejor los riesgos. Pueden pasar dos cosas: o los países
tienen problema en identificar un riesgo o no entienden una situación y la pueden entender como resultado de la colaboración, o los países ya identificaron riesgos y comparten esta información para poder conocer la foto completa. ¿Cuáles son los otros beneficios? Reducción de costos. Aunque les parezca mentira, hay contribuyentes que piden a las propias administraciones tributarias llevar a cabo estos controles conjuntos o auditorías internacionales, porque esto reduce costos de atención de auditoría. No es lo mismo para un contribuyente global que tiene operaciones muy integradas, que son vinculadas las empresas, digamos, distintos sujetos, que reciban una auditoría de parte de una administración tributaria en una manera, que reciban otra auditoría respecto de otra administración tributaria, donde los riesgos para una administración tributaria u otra no son siempre los mismos, de acuerdo a la legislación, a la conformación de los impuestos, estructura de los impuestos, a los procedimientos tributarios, los riesgos pueden definirse de diferente manera. Entonces esto para los contribuyentes puede representar mucho tiempo, puede representar un costo alto. Inclusive también entran aquí los temas de doble imposición. Cuando uno hace un procedimiento como una auditoría simultánea, conjunta o multilateral, hay riesgos y beneficios para las administraciones tributarias y para los contribuyentes. Generalmente, y no en todos los casos, porque cuando hay doble no tributación ganan todos, pero en la mayoría de los casos es un juego de suma cero. Entonces, algunos ganan y otros pierden. ¿Y quiénes son estos que ganan y pierden? Las administraciones tributarias. El contribuyente va a terminar pagando lo justo, y si hay un convenio para evitar la doble imposición, un Estado tendrá que hacer un ajuste positivo y otro tendrá que hacer un ajuste a favor del contribuyente. Esto acelera los procedimientos de acuerdo mutuo y los inicia en una etapa temprana. El contribuyente no tiene que después ir a reclamar al fisco, y el fisco no puede desconocer las operaciones porque hubo una fiscalización simultánea. Yo creo que esto es un beneficio muy grande para atraer la inversión extranjera, para el contribuyente. Es un riesgo para la administración tributaria porque hay que trabajar para devolver dinero. Pero creo que todo eso se evalúa a lo largo del proceso. Otro tema también que permite entender este tipo de procedimientos son las diferencias legislativas y procedimentales, para identificar por qué un contribuyente está haciendo o implementando una estrategia de planeamiento tributario internacional nocivo, utilizando la legislación de otro país, y ahí podemos saber si en realidad el contribuyente quiere derivar base imponible a otra jurisdicción, o tal vez creemos que está haciendo una operación extraña en nuestro país y está derivando la base imponible en nuestra propia jurisdicción. Por lo cual, bueno, no voy a entrar en todas las opciones posibles, pero es un tema complejo. Básicamente las fiscalizaciones internacionales operan como las fiscalizaciones domésticas. Digamos, no hay mucho más misterio, no hay cosas extrañas. Simplemente hay que agregar el componente de la coordinación. Y coordinar no es tarea fácil. Paso al siguiente punto. Imaginemos, esta es la triple frontera, seguramente habrán visto esta foto varias veces. Ponemos el ejemplo Paraguay, Argentina y Brasil. Vean, imagínense una empresa que opera en los tres países y los tres países detectan riesgos de evasión, o hay un planeamiento tributario internacional nocivo que está erosionando las bases tributarias, y hay que ponerse de acuerdo para llevar adelante una auditoría internacional. ¿Qué barreras encontramos? Primero, el contribuyente no tiene barreras, intercambian personas, la empresa intercambia personas, know-how, conocimiento, operaciones, estructura, planifica, intercambia documentos, por lo cual ellos se mueven fluidamente. Ahora la administración tributaria no tiene esa capacidad, porque existe la soberanía. La soberanía es bueno, pero a efectos de control tributario se transforma en la peor pesadilla. Entonces empezamos. ¿Cuáles son los plazos de prescripción? ¿Cuáles son los impuestos que vamos a auditar? ¿Son equivalentes o no? ¿Se conforman de la misma manera? ¿Necesitamos la misma información para auditarlos? ¿Cuánto dura una auditoría en su país? Ahora, si vamos a hacer una auditoría conjunta, la capacidad de Brasil y Argentina para auditar y la cantidad y la calidad de las auditorías es la misma que la de Paraguay. Entonces, ¿quién sale ganando, quién sale perdiendo? Sin pensar también los temas de la corrupción. ¿Qué pasa si hay temas secretos, si antes de hacer un approach o ir a ver al contribuyente, de pronto se filtra información?
la confidencialidad de la información. Todo eso se tiene que trabajar al momento de la planificación de las auditorías conjuntas y no es nada fácil. Hay que tener capacidad de delegar la posibilidad de ser autoridad competente para intercambio de información tributaria a quienes están en estas auditorías conjuntas trabajando o a los que funcionan como líderes. Pero sí resultan ser efectivas. El intercambio de información es muy fluido. No es el caso, pero no quería también dejar de decir el tema idiomático. En Europa se genera mucho este tipo de auditorías, el tema idiomático siempre es una barrera. También el tema de los costos. A veces hay que viajar a los otros países, tener reuniones, producir documentos en un formato que le sirva al otro país. Todo tiene un costo y hay que también presupuestarlo y hacer el análisis de costo-beneficio, de si conviene o no implementar este tipo de procedimientos. ¿En qué son útiles básicamente este tipo de auditorías? La mayoría de los países que tuvieron este tipo de procedimientos dicen que en el tema del control de los precios de transferencia, casos de doble imposición, planeamiento tributario internacional nocivo en todas las formas que se puedan imaginar, en impuestos indirectos en lo que tiene que ver con el fraude carrusel o en el IVA, y han tenido relativo éxito. Esta sería más o menos la estructura de una fiscalización simultánea o conjunta. Están los coordinadores, por ejemplo, ¿cómo sería el circuito? Y se los cuento rápidamente. Llega una solicitud de información del exterior o un pedido de auditoría conjunta indicando los riesgos, muy detallado, se analiza internamente. A diferencia del intercambio de información, no hay necesidad de atender todas las solicitudes que lleguen, aunque estén bien hechas, sino que solamente si existe un interés mutuo. Una vez que se aprueba, se designa un coordinador de la fiscalización simultánea. Ese coordinador que trabaja en los temas estratégicos de planificación y asegura que se cumplan todos los procedimientos, designa un representante designado, que sería quien trabaja o coordina a un nivel más operativo, el equipo de auditores. Los dos puntos que pueden ver son que tanto el país A como el país B recíprocamente podrían llegar a participar en estos procedimientos, pero en el exterior, con lo que sería casi una auditoría en el extranjero. Esto podría ser requerido en el marco de estas auditorías. ¿Qué hacen algunos países? Por ejemplo, los Países Bajos tienen un equipo de 11 auditores expertos en auditorías internacionales, tanto full-time como part-time, que trabajan y aseguran que se trabajan directamente en estos temas y aseguran que se cumplan los procedimientos internacionales de acuerdo a las bases legales que habilitan este tipo de auditorías. ¿Cuáles son las bases legales? De los artículos 26 de los convenios para evitar la doble imposición, tanto ONU como OSD, los Tax Information Exchange Agreements, o TIAES, más conocidos así, acuerdos de cooperación, el acuerdo multilateral de la OECD que habla de fiscalizaciones simultáneas, pero también en los comentarios dice que al no ser un término jurídico podrían ser conjuntas de acuerdo al alcance que le quieran dar cada uno de los países. A ustedes les gustaría escuchar resultados seguramente. ¿Cuánto se recauda por este tipo de procedimientos en Europa? 583 millones de euros. No es tanto, es poco, la verdad que sí. Ahora, claro, en apenas 18 millones, 68 millones corresponden a los Países Bajos, es uno de los países más activos, hace 20 solicitudes de 20 auditorías simultáneas por año, pero lo bueno es que tiene un efecto, que es la percepción de riesgo de otros contribuyentes. Eso no se puede analizar y habría que ver cuántos cumplen como consecuencia digamos, ante el miedo de que aparezca un riesgo que lleve a una auditoría simultánea. No voy a entrar en este detalle, esto es más o menos para que lo tengan, lo dejo en el PowerPoint, serían las distintas etapas para planificar este tipo de procedimientos. Y ahora sí voy a pasar al otro tema, la cobranza internacional. Pongamos que hicimos una auditoría simultánea o una fiscalización internacional, nos podemos enterar de muchas cosas que hace el contribuyente en el exterior, pero en el fondo lo que hace la administración tributaria es cobrar. Si no cobramos, todo lo demás no sirve. Digamos, nos van a felicitar, van a decir que hicimos un excelente trabajo, pero a nivel de presidencia van a decir que falta plata. Entonces,
no hay nada peor que saber que un contribuyente es solvente en el exterior y no poder hacer nada. Entonces les voy a mostrar más o menos el ejemplo, cómo es que funciona. Para que sepan, el primer caso de corrupción internacional se dio en 1921 entre Alemania y Checoslovaquia. Esto no es nuevo, pero si bien todo cambia rápido, hay cosas que no cambian para mejor. Hay cosas que están 100 años y la gente y los países las observan, pero no terminan aplicándose efectivamente. También está la decisión 578 de la Comunidad Andina. Tampoco hay una experiencia, solo existe el papel. Y el artículo 27 que firmó Uruguay en uno de sus convenios admite este tipo de cooperación, pero que sepa no hay una experiencia concreta. El convenio multilateral del Consejo de Europa y la OECD, que ahora se abrió para todos los países y Argentina lo firmó, establece como opcional la posibilidad de este tipo de asistencia. Entonces, ¿cuál es la situación? Un contribuyente, como pueden ver en el slide, que es deudor tributario, deudor de impuestos, se declara insolvente en el estado A. Pero por el intercambio de información sabemos que en el estado B mantiene mujeres, hijos, autos de lujo, casas, activos, cuentas. Y decimos, ok, sí, sabemos, tenemos la información, lo vamos a llamar, vamos a hacer procedimiento de cobro persuasivo, y si iniciamos el coactivo en el país no vamos a llegar a nada, porque los bienes efectivamente están en el exterior, y aunque el otro país no sea un paraíso fiscal, sabemos que están, pero no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? El Estado A envía una carta al Estado B, ¿para qué? En primer lugar, puede notificar al contribuyente diciendo, miren que tengo estos poderes, si usted quiere pagar, nos evitamos el procedimiento a través de un proceso de notificación internacional. Puede pedir que imponga medidas cautelares para que el contribuyente también pague, pero también puede ejecutar esos bienes y enviar el dinero. Suena muy bien, muy fácil, pero es muy complejo. Entonces vamos a ver un poco los casos. ¿Quiénes pueden estar cubiertos por esta cooperación? Tanto el propio deudor como terceros. Y acá les voy a dar un caso que es muy típico en Europa. Por ejemplo, un residente en el país A trabaja en el país B. Y eso se da mucho, por ejemplo, gente que vive en Francia, pero trabaja en Luxemburgo. En Luxemburgo tiene un salario mayor y va todos los días a Francia a vivir, donde el costo de vida es más bajo. Entonces, el país A no identifica activos para cobrarse. Por intercambio de información sabe que esta persona trabaja en el otro país. Entonces le pide al empleador que detraiga el porcentaje legal que se pueda detraer del salario y que lo envíe al país A para poder hacer el pago de la deuda. Este sería uno de los casos. El otro caso sería que hay una compañía C, que es la matriz en el país C, que tiene una sucursal en el país A y una sucursal en el país B. ¿Qué pasa? Esta compañía del país C debe impuestos en el país A, pero la sucursal que tiene en el país A se declara insolvente. Entonces, ¿qué puede hacer el país A si tiene un convenio de colaboración con el país C y el país B? Es solicitar a estos dos países que, si detectan que existe algún activo, lleven a cabo un proceso de ejecución y envíen lo adeudado por el impuesto. Otro tema que se preguntarán, ¿qué conceptos están alcanzados? El propio impuesto determinado, los intereses por mora, pero acá hay una diferencia, ¿cómo se calculan los intereses? Si estamos cobrando en otro país. Entonces hay distintos enfoques que se usan en diferentes países que están trabajando en este tipo de procedimientos. Uno, la parte que solicita calcula y actualiza el interés luego de aceptada la solicitud. Esto es lo que hace Canadá. Pero claro, este interés puede ser una nueva solicitud de asistencia en cobro o puede integrarse a la solicitud ya enviada. La otra es que la parte requerida, digamos, quien asiste, calcula el interés de acuerdo a sus propias normas. Y la cuarta es que la parte la requerida, quien asiste, calcula el interés, pero usando las normas del país que solicita. Es un poco complejo imaginarse esto en nuestro contexto. Para eso es necesario que haya un memorando de entendimiento que permita determinar qué enfoque se va a utilizar.
El tema de las multas y penalidades obviamente no admite multas de naturaleza criminal, digamos. No van a meter preso a un contribuyente en el exterior por una solicitud de cobranza. Solamente serían las multas y los intereses pecuniarios y los costos de la recaudación, que son los que acuerdan las partes. Los costos siempre se cargan o lo puede traer el país que recauda al momento del pago, en concepto de algún costo extraordinario que tenga, como algún especialista, algún abogado. ¿Qué norma prevalece? Bueno, por un tema de facilidad, de simplicidad, son las normas y procedimientos del Estado a quien le solicitamos la asistencia, el Estado requerido. Ahora hay algunas excepciones. Por ejemplo, todo lo relativo a la exigibilidad del reclamo se remite al país solicitante. Si el reclamo, si la deuda tributaria no es firme, el Estado requerido manda al contribuyente a hablar de vuelta con el país que hace la solicitud. Y hay algunas excepciones, porque lo que tiene que ver con la prescripción sí se maneja de acuerdo al Estado solicitante, y hay una regla de la prioridad que les voy a contar más adelante. Digamos, el crédito, por un tema de simplicidad, no disfruta de ninguna prioridad que pueda tener el otro Estado, para no entrar en conflicto con los créditos del Estado que brinda la asistencia. Este slide lo voy a pasar rápido. Básicamente se puede asistir cuando está la boleta de deuda, cuando la deuda es firme y no puede ser apelada, excepto en el caso de medidas cautelares, donde aunque no haya una boleta de deuda, aunque la deuda no esté firme, nos podemos cubrir para evitar la fuga de los capitales o el vaciamiento. El otro tema tiene que ver con que el reclamo debe ser atendido como si fuera propio, y vuelvo acá a la regla de la prioridad. Claro, no se puede beneficiar de ninguna prioridad que establezca la ley. ¿Cuáles son estas prioridades? Por ejemplo, generalmente cuando hay una quiebra, la administración tributaria aparece como un acreedor privilegiado. Ahora este crédito, ante una quiebra, el crédito del exterior no sería un acreedor privilegiado. Ahora, esto no tiene nada que ver con la idea de que la regla de la prioridad impida utilizar poderes especiales que tenga la administración tributaria, como por ejemplo implementar medidas cautelares y una orden judicial, cosa que se puede hacer en algunos países. Ese tipo de poderes sí los podemos disfrutar. ¿Cómo funciona el tema de las medidas cautelares? Generalmente en base a la reciprocidad. Si nosotros, para aplicar una medida cautelar, necesitamos una orden del juez, tenemos que solicitar la asistencia para aplicar medidas cautelares adjuntando la respectiva orden del juez para que el otro país solicite a su propio juez implementar las respectivas medidas cautelares. Ahora, si no tenemos esa obligación, simplemente haría falta una carta de la Administración Tributaria diciendo que se cumplieron todos los procedimientos para llevar a cabo esta solicitud. Un tema importante que plantea también este slide es el umbral. ¿A partir de qué monto tiene lugar este procedimiento? Europa ha puesto un monto bastante bajo, si no me equivoco anda por los 1.500 euros para llevar a cabo el procedimiento, y esto tiene que ver también por una discusión bastante democrática que tuvieron con los países de Europa del Este, que ellos iban por deudas más pequeñas que los países de la Europa más desarrollada. Ahora, claro, todos se quejan, 1.500 euros es poco para un procedimiento de este tipo, pero es el umbral que quedó. Resultados. Como podemos ver, este es el resultado de la Unión Europea, donde hay más experiencia. En 2003 eran unos 5 millones de euros que se recaudaban, el punto máximo es en 2011 con 54 millones de euros. Tampoco es tanto lo que se recauda, pero no se está contabilizando aquí lo que los contribuyentes pagaron sin entrar en la aplicación del cobro coactivo en sí, digamos, sino que pagaron como resultado de percepción de riesgo a través de notificaciones internacionales, medidas cautelares o saber que esto es posible. Pero las solicitudes pasaron de 2003 a 2010, desde 2.800 en 2003 a 8.500 solicitudes en 2010, o sea que es algo que va en crecimiento.
Finalmente, quiero cerrar aquí con una frase de José Hernández, un poema de Martín Fierro, que él fue un visionario. En 1872 dijo: los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces esto tiene que ver con la competencia tributaria internacional nociva y con la cooperación internacional. Creo que si no hay cooperación internacional, en el juego perdimos todos. Así que bueno, estas son las palabras que tengo y